¿Qué tal, queridos amigos? Vino Santiago Abascal de Vox a México. Lo recibió nada menos que el senador Julen Rementería, que debe ser rementiroso, y que le dio un trato como de gran figura política a un elemento que defiende todavía el pasado caduco de España, el franquismo, la dictadura, todo aquello que rememora la tragedia española de la guerra civil que terminó en manos de aquel supuesto caudillo, por gracia de Dios, Francisco Franco Bahamonde. Un horror que hundió a España en el medievo político en pleno siglo XX. Afortunadamente, para los españoles, el caudillo no era eterno y murió en 1975. Y esos 25 años, ese cuarto de siglo que le faltaba al siglo XX para culminar, pues fue el de la democracia parlamentaria, monárquica, etcétera, porque mientras dure la monarquía en España, seguirá vivo el franquismo. Esto lo he comprobado directamente, nadie me lo ha platicado. Bueno, el caso es que vino Santiago Abascal. Y la visita de Santiago Abascal provocó un sinfín de reacciones. Es injustificable que un dirigente del PAN, del Partido de Acción Nacional, se haya dado a la tarea de agasajar a un sujeto tan execrable como Santiago Abascal, que además se atreve a escribir México con J. Pero ¿en dónde tiene la cabeza este animal? Hasta en la exposición de Sevilla, la exposición mundial de 1990, el stand de México era una X para señalar a los ignorantes de ese país que todavía pensaban que se escribía con J, creyendo que era una voz española y no una voz mexica, lo que le da identidad y nombre a nuestra patria. Siguieron escribiendo México con J con una necedad inimaginable. Pues con esa necedad llegó este señor Abascal pretendiendo hacerse escuchar, porque lo que busca es hacer negocios a costa de los mexicanos, como otros negocios que tienen los españoles más recalcitrantemente monárquicos, cuando México es una república digna. Yo tengo que decirles algo. Con motivo de la asunción presidencial de López Obrador, estaba yo en un lugar en donde acostumbro tomarme un cafecito y a veces un puro, fumarme un puro. Y de repente vi salir de la tienda Lago, que estaba enfrente de donde yo estaba en Polanco, al rey de España, Felipe VI, rodeado de unos personajes que aparentemente unos eran guaruras y otros eran acompañantes, más bajos que él, naturalmente, porque él es muy alto. Así que fue fácil distinguirlo. Y me permití acercarme a la baranda del café, una terracita muy agradable, y le grité desde allí: ¡Viva la República! El hombre se sobresaltó, inmediatamente volteó. Los guaruras corrieron hacia donde yo estaba, pensando que iba yo a atentar contra el monarca español, que por cierto hizo muy bien López Obrador, y eso sí lo reconozco, en ponerlo al final de la fila y no darle ninguna preferencia como solían hacer otros gobiernos por tratarse de un rey que, por más que le busquen, no es igual que un presidente. El presidente de la mayor parte de los países es jefe del Estado y del gobierno. El rey es solamente jefe del Estado, porque también hay un presidente en España que es el que lleva el peso del gobierno. O sea que hay dos tipos de mandatarios y de mandantes. En fin, el caso es que me di gusto gritándole eso al rey y poniéndolo nerviosón. No dije nada más porque no me vino al caso. Pero lo cierto es que ha surgido un movimiento ultraderechista en España que parece ya como la resurrección del neonazismo, del neofascismo, que lamentablemente en nuestro país no tiene
arraigo totalmente en la derecha, aunque haya sido parte del PAN el que invitara a este sujeto a Abascal, sino que más bien el fascismo está arraigado, pero del otro lado, con López Obrador, porque López Obrador tiene poses fascistas indiscutibles. El culto a la personalidad, por ejemplo, el hecho de que él acapara las funciones de todos los poderes, el hecho de que mangonea a los mexicanos y los manipula para golpear a los órganos electorales. En fin, sería muy larga la lista de las afrentas que ha sufrido la democracia a consecuencia del fascismo de Andrés Manuel López Obrador. No hay que olvidar ese punto. Pero me metí a investigar algo interesante, porque también hay Abascal, el apellido Abascal, en México. Y en México ustedes recordarán que durante el mandato de Vicente Fox tuvimos a Carlos Abascal Carranza, quien llegó incluso a ser secretario del Trabajo y Previsión Social primero, y luego en los últimos años, el último año, secretario de Gobernación. Murió poco después de terminar el sexenio de Fox. Y este hombre era hijo del famoso Salvador Abascal, que era nada menos que conocido, Salvador Abascal Infante, con el nombre de el Hitler con guaraches. Fíjense cómo lo llamaban, porque era un hombre muy dado a combatir a todo lo progresista para tratar de sacar raja de su conservadurismo y de la posición de ser líder de un pequeño grupo de personas en el Bajío que definitivamente buscaban dentro del fascismo tener una oportunidad de despojarse contra, por ejemplo, el general Lázaro Cárdenas. Ya el general Lázaro Cárdenas está más allá del bien y del mal, pero Salvador Abascal fundó la dinastía Abascal en México y no encuentro que haya nexos directos entre los Abascal de España y los Abascal de México, pero sí ideológicos, porque resulta que piensan exactamente igual unos y los que se quedan en México. Ya Carlos Abascal ya pasó a mejor vida, igual que su padre, evidentemente, pero quedan por ahí esparcidos algunos más que desgraciadamente son elementos muy dados a la derecha, a la ultraderecha, y muy difíciles en cuanto al diálogo con ellos, porque están imbuidos de un elemento que hace imposible el debate. Es el fanatismo. Cuando se llega al fanatismo, es imposible el debate. Pero bueno, el caso es que también hay por ahí una especie de nueva espía Matajari mexicana que se llama Adriana Abascal. Esta señora verdaderamente donde pone el ojo pone la bala. Fue esposa, la última novia del difunto Emilio Azcárraga Milmo, padre de Emilio Azcárraga Llán, actual propietario prácticamente de Televisa. Y fue después que se acabó el romance con Azcárraga a buscar a España a un magnate también, don Juan Villalonga Navarro. Este era nada menos que el dueño de Telefónica Española, una de las empresas más importantes de aquel país. Y todo el mundo pensaba, bueno, pues esta viene en plan de reconquistar lo perdido o devolverles el guante a los españoles después de todo lo que sabemos que ocurrió durante los largos siglos de la infausta colonia que quiso acabar con una cultura y no lo logró. La cultura de Mesoamérica está de pie, sin duda alguna, y sobre todo está en el corazón de muchos mexicanos que conocen la historia, que conocemos la historia. Pues bien, no conforme con esto se separó de Villalonga, el magnate de Telefónica Española, y se fue a refugiar a Francia, esta Adriana Abascal, con Emmanuel Schroeder, un empresario de muebles inmobiliarios, por ejemplo, de terrenos, que
es el más importante de Francia. O sea que ha golpeado tanto a España, que supuestamente nos invadió, no, supuestamente nos invadió, derrotando a Tenochtitlan, y de Francia, la invasora en la época de la Reforma Juarista. Y les golpeó porque pues, ahí quedó Adriana Abascal como muestra de que las mexicanas responden seduciendo a grandes empresarios de Francia y de España como una especie de revancha seductora. Pero el caso es que todos estos Abascal están señalados como gente destinada al revanchismo más pueril para tratar de elevar la cauda del conservadurismo. Estos sí son conservadores, estos sí son ultraderechistas, estos sí niegan toda posibilidad de desarrollo y de futuro y de vanguardia. Estos quieren que las cosas permanezcan igual porque se benefician de las cosas que están igual ahora, de la desigualdad social, por ejemplo, de la terrible desigualdad social. Estos sí son los que debieran ser señalados como elementos que perjudican el desarrollo de nuestro país. No los enemigos de Andrés Manuel, porque entonces en este sentido tendríamos que aceptar que hay más conservadores que liberales y no es así. Y esto lo he demostrado con mi propia actitud frente a la oleada de conservadores que sí existen, pero que no son mayoría. La mayoría de los mexicanos lo que sí son es anti-López Obradoristas, aunque diga en el colmo del cinismo López Obrador que tiene el 60% de popularidad, de aprobación entre los mexicanos. Si nos vamos a los mexicanos que están empadronados, 93 millones aproximadamente, estaríamos hablando de que el 60% apoya a López Obrador. Esto significaría que 54 millones de mexicanos lo apoyan. Casi una cifra que es cercana al doble de los que votaron por él en 2018. ¿Ustedes creen esta fantasía de que casi el doble de los mexicanos que votaron por él ahora lo apoyan? Porque yo no. Por lo que yo he visto, por lo que yo he escuchado, por lo que yo camino y veo, converso con personas de distintos niveles, me doy cuenta de que, al contrario, muchos de los que votaron en 2018 por él no volverían a hacerlo jamás y lo podemos probar con el bajón a la mitad que tuvieron los 30 millones en las elecciones pasadas de junio último. Y nos damos cuenta de que ahí el golpe en cuanto a votos a Morena fue devastador. Aunque hayan ganado 11 gobernaturas más una agregada a la de San Luis Potosí con el Verde y el PT, los aliados de Morena, pero esto no parece significar gran cosa porque lamentablemente si quieren gobernar bien los que están entrando a la titularidad del Ejecutivo en sus respectivas entidades, pues tendrán que poner cierta distancia respecto a un presidente que ya no está bien de sus facultades, al grado tal de que ya anuncia su salida. Ya me puedo ir porque he cumplido con mi deber, dijo el otro día en su informe, y lo dijo también en el libro de Marras que se está publicando y que está publicitando cada vez que puede, con todo su aparato mediático. Pero ahora dijo, el día de hoy, dijo que ya había hecho su testamento y que en el testamento dice que no quiere que ninguna calle lleve su nombre, ningún hospital, ninguna escuela, ninguna colonia, pero dejó el espacio para la cuestión de las estatuas. Por cierto, hay que decirle al presidente y a su esposa Beatricita que por favor analicen que México no es solamente el México indígena, muy respetable y muy importante porque es el más abandonado, desgraciadamente. Pero esto hay que decirlo porque ya el Paseo de la Reforma parece que se va a convertir en el Paseo de las etnias indígenas. Está la estatua de Cuauhtémoc y ahora en lugar de Colón van a poner una cabeza olmeca de una mujer que verdaderamente da miedo. Parece más bien una alusión, una advocación
del Día de Muertos. En fin, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.